Cuando Libra despierta a la llamada interior que le susurra al oído que ha llegado el momento de rendirse al flujo de la vida, se desencadena un vendaval de conciencia que arrasa con las dudas y desvela la fuerza que dormía bajo la aparente indecisión. Es en ese instante cuando la balanza, símbolo de su esencia, encuentra el equilibrio perfecto entre la voluntad y la aceptación, descubriendo que rendirse no es ceder, sino alinearse con el pulso constante del universo. La transformación se vuelve inevitable, cada fibra de su ser se alinea para navegar los vientos cambiantes de la existencia, y con ello, Libra aprende que el poder no radica en controlar el mar, sino en dirigir la barca con bríos renovados. El mundo puede presentarse como un océano inmenso, salpicado de tormentas y remolinos de incertidumbre, pero Libra sabe que la belleza de la travesía reside en el movimiento mismo. Al aceptar que el cambio es la única constante, libera el ancla que lo mantenía anclado en la costa de lo conocido y despliega las velas del coraje y la flexibilidad. Su mente cardenal y aérea se envuelve en la brisa inspiradora de nuevas ideas, adoptando cada desafío como un maestro que enseña la danza precisa entre decisión y paciencia. En cada ola descubre un compás, en cada brisa un susurro divino que lo impulsa a remar con determinación hacia horizontes inexplorados. Aceptar el destino no es resignación, sino la conquista de uno mismo. Cuando Libra se rinde a la corriente, deja de luchar contra su propia sombra y abraza la luz que nace al interior. Aparece entonces la claridad como un faro plateado que guía su pensamiento, haciéndole comprender que no todas las batallas deben librarse con la fuerza bruta del remo. Algunos recodos requieren la sutileza del arte diplomático, la fineza de la palabra justa en el momento exacto, el equilibrio perfecto entre actuar y permitir. Esa es la sabiduría que brota de la aceptación, saber cuándo avanzar a toda vela, cuándo moderar el impulso y cuándo flotar para conservar energías y mantener el curso. En la claridad de esta revelación interior, Libra se reconoce artífice y partícipe de un cosmos vivo, donde cada lección resuena en infinitos ecos de relación y consecuencia. Su corazón late en sincronía con las estrellas de aire que lo acompañan, recordándole que el cambio no lo reduce, sino que lo expande. Como arquitecto de armonías, descubre que la adaptación es un don que le permite tejer puentes entre lo viejo y lo nuevo, entre sus sueños íntimos y las realidades impredecibles del mundo. Así, cada reto se convierte en un acto creativo, cada problema en la oportunidad de esculpir una versión más grandiosa de sí mismo. La travesía de Libra no transcurre en solitario, su sensibilidad social y su don de comprensión lo convierten en faro para quienes se sienten atrapados en la niebla de la confusión. Cuando abraza su destino, irradia confianza y serenidad, ofreciendo con su ejemplo la certeza de que cada paisaje incierto puede tornarse épico. Simboliza la danza eterna entre la libertad y la responsabilidad, enseñando que el verdadero coraje brota de la convicción de que, por tempestuoso que sea el océano, siempre cabe la esperanza de un remanso donde reponer fuerzas y contemplar nuevos horizontes. A medida que Libra empuña el remo con mano firme, comprende que el rumbo no está dictado por las corrientes externas, sino por el fuego interno de sus motivaciones más profundas. Esa llama interior, alimentada por la honestidad consigo mismo, ilumina el camino cuando la noche se cierra alrededor. Entonces su voz interna entona un himno valentía que resuena en las fibras de su alma: sé artífice de tu destino sin temer el oleaje, sé escultor de tu vida sin negar la marea. El instante en que Libra acepta su destino marca el nacimiento de un héroe que conoce sus límites y los trasciende, que reconoce sus miedos y los convierte en aliados, que abraza la incertidumbre y la convierte en la chispa que enciende sus más sublimes aspiraciones. Al comprender que el mundo es esa barca diminuta en el vasto océano, su mirada se vuelve luminosa, ya no suplica calma, sino que se entrega a la coreografía de las olas con la elegancia de un bailarín cósmico. Y en ese fluir incesante de adaptación y resolución, Libra descubre la gloria suprema. No se mide el valor de la vida por la certeza de un puerto seguro, sino por la pasión con que se afrontan los desafíos sin perder jamás la fe en la propia brújula interna. Ese instante de aceptación transforma la existencia en epopeya, y la barca en navío legendario que surca con orgullo los dominios infinitos del destino. Que así sea, Libra despierta, abraza su derecho a crear su propia historia y se lanza a remar hacia el horizonte sin retorno, con el alma henchida de júbilo y la mirada fija en las estrellas que siempre lo inspiraron. Surge entonces la revelación de que el don de Libra para escuchar más allá de las palabras se convierte en guía cuando el destino le plantea rozar las zonas de sombra de su propia alma. Esa facultad de percibir las vibraciones emocionales ajenas se transforma en brújula interna. Al aceptar su papel, Libra descubre que su voz puede ser bálsamo para corazones heridos y llamada de ánimo para quienes han perdido la fe en sí mismos. Esa empatía no es debilidad sino armadura,
pues al sentir el pulso de otros, Libra aprende a dosificar su energía y saber cuándo injertar compasión y cuándo insuflar valor. El influjo de Venus, su planeta regente, imprime a cada paso un matiz de gracia y seducción que va más allá de lo romántico, es la capacidad de hacer de cada encuentro un acto de creación colectiva. Al rendirse al fluir cósmico, Libra comprende que toda interacción humana refleja un espejo de su propio contraste interno entre dar y recibir. Ese conocimiento le otorga el arte de tejer alianzas resistentes y alianzas que perduran como constelaciones en el firmamento de las experiencias compartidas. La conciencia de la balanza lo impulsa a superar el miedo a las decisiones definitivas. Sabe que no es necesario vacilar eternamente, pues cada elección, una vez tomada, se convierte en plataforma de aprendizaje. Libra que abraza su destino cultiva el don de la improvisación, en la tempestad descubre soluciones ingeniosas, pautas estratégicas que surgen de su mente dialéctica y de su capacidad de valorar ágilmente las fuerzas en juego. Esa destreza táctica lo equipara con un general celestial que dirige tropas de ideas y emociones hacia la victoria personal. En la profundidad de la psique libriana yace también una vasta curiosidad intelectual, ansiosa por conocer corrientes filosóficas, doctrinas místicas y sabidurías antiguas que ofrecen mapas alternativos para navegar el océano del ser. Al aceptar su destino, Libra se abre a la sabiduría ancestral de escuelas herméticas, aprende a invocar la armonía interna a través de símbolos, palabras sagradas y rituales que refuerzan la conexión con la rueda zodiacal. Así cada jornada vital se impregna de misterio y asombro, y cada decisión resuena en clave arquetípica. La naturaleza cardinal de su energía lo impulsa a encabezar movimientos de justicia y belleza, asumiendo roles de mediador tanto en el plano personal como en la arena colectiva. Al sentirse parte consciente de un diseño mayor, Libra se erige en paladín del equilibrio social, dispuesto a alzar la voz en favor de causas nobles. Esa misión despierta en su interior el fuego guerrero de la armonía, demostrando que la lucha por la paz requiere tan férrea voluntad como la búsqueda del triunfo en la batalla. La fuerza aérea que vibra en su signo le aporta la ligereza necesaria para elevarse por encima de los obstáculos aparentes. Cuando Libra abraza su destino, aprende a observar desde la altura panorámica, a redefinir cada problema con perspectiva amplia, reconociendo conexiones ocultas entre sucesos dispares. Esa visión panorámica se convierte en telescopio interno que le permite anticipar corrientes futuras, trazar rutas de avance con precisión casi oracular, y mantenerse siempre un paso por delante de la tormenta. En su recorrido, Libra descubre la alquimia de sus propias contradicciones, la tensión entre acción y contemplación, entre anhelo de paz y urgencia de logro se transforma en motor creativo. Esa integración interna lo convierte en ejemplo de coherencia, modelo de un héroe cuyas victorias no se miden solo en conquistas externas, sino en la conquista diaria de su propia dualidad. La gracia con la que se mueve entre polos opuestos se vuelve sinónimo de maestría espiritual. La travesía épica de Libra encuentra en cada eclipse y en cada retrogradación de Venus ocasión para profundizar en su renacimiento interior. Esas pausas cósmicas son espacios sagrados donde Libra aprende que el daño es semilla y el descanso es estrategia. Renace renovado de sus propias cenizas emocionales, emergiendo con la seguridad de quien conoce el pulso del ciclo vital y entiende que cada fin encierra un nuevo comienzo. Finalmente, al aceptar su destino, Libra celebra la posibilidad de manifestar belleza en medio de la crudeza del mundo. Cada acción se torna acto estético, una palabra de aliento, un gesto de reconciliación, un proyecto creativo. Su vida se convierte en obra de arte viviente, y al remar con brío en la inmensidad del océano, Libra demuestra que la armonía nace de la valentía y de la voluntad inquebrantable de construir puentes donde otros solo ven abismos. En ese fluir consciente encuentra su misión más sagrada, elevar la vibración de la humanidad con la sinfonía eterna de su existencia equilibrada. El impulso creador de Libra se extiende más allá del individuo y se enraiza en el ritmo del cosmos, donde las estaciones del cielo marcan ciclos de renacimiento y cosecha. En ese gran baile sideral, Libra se convierte en portador de la armonía universal, uniendo fuerzas opuestas como si fuesen notas de una sinfonía mayor. Bajo el influjo de la luna nueva en Libra despierta la semilla de los nuevos pactos y las promesas conscientes, en la luna llena aflora la plenitud de los logros compartidos y la necesidad de dar cierre a lo que ya ha cumplido su propósito. Cada fase lunar traza en su alma un mapa de evolución, recordándole que el aliento del universo fluye dentro de él. Más allá de los grandes tránsitos personales, Libra aprende a leer los aspectos planetarios que configuran sus días como si fuesen señales en el firmamento. Una cuadratura de Marte lo reta a templar su determinación con mesura, a no confundir impulso con violencia, mientras un trígono de Júpiter favorece su expansión a través de la diplomacia y la justicia.
En la conjunción con Mercurio encuentra la magia comunicativa, capaz de transformar discursos en puentes que conectan mundos. Así, cada alineación planetaria se convierte en estación sagrada donde Libra afina su arte de respuesta creativa. Existe en su viaje un eje kármico que relaciona su Sol en Libra con su Luna en Aries o Tauro, recordándole las lecciones que emergen de balancear el yo y el otro, la acción y la contemplación. En la danza de sus nodos lunares descubre misiones más allá de lo personal, caminos donde su destino se entrelaza con la sanación colectiva. Al aceptar esa llamada, comprende que su vida aporta fragmentos de cura en los vínculos rotos, que su mediar incansable abre puertas al entendimiento universal. Cuando las sombras de Libra se asoman, revelan el miedo a la confrontación, la tendencia a postergar decisiones y a disolver los límites propios para complacer al otro. Esa penumbra es ocasión de coronar el valor interno, de conjurar la ambivalencia por medio del compromiso firme con sus valores. Al reconocerse en esa imagen oscura, Libra despierta al héroe que sabe que la verdadera armonía llega cuando el cuidado propio no se sacrifica por la ecuanimidad con los demás. El entramado mitológico del inconsciente habla en símbolos que Libra descifra con facilidad, pues su inteligencia arquetípica intuye puentes entre mitos griegos y romanos, entre leyendas de equilibrio y belleza. Se convierte así en sacerdote de veneras invisibles, custodio de templos secretos donde el éter se viste de arte y la palabra es ofrenda. Con cada ritual lunar, con cada meditación ante un espejo, reinaugura el templo interior y restablece el pacto con la divinidad que late dentro. En la esfera de la salud y el bienestar, Libra entiende que su equilibrio físico depende de lo etéreo, armonizar su respiración con la cadencia del corazón, mover el cuerpo como si fuese pincel que dibuja círculos de energía. El yoga, la danza, la música vibran en resonancia con su naturaleza aérea, nutriéndolo de frescura y serenidad. Cada práctica se vuelve acto de devoción, el sudor purifica, el estiramiento alinea y la melodía empaña la ansiedad. Al mirar la aportación colectiva de Libra, se alza como estratega de la paz social, conductor de asambleas donde las voces se entrelazan en coro de consensos. Sus dones diplomáticos se traducen en construcción de puentes entre culturas, en creación de espacios donde el diálogo y el arte se funden para restaurar tejidos humanos desgarrados. Libra se convierte en arquitecto de treguas y gestor de convenios, recordando al mundo que ninguna batalla es definitiva si existe voluntad de reconciliación. Finalmente, el sendero de Libra traza el itinerario de un alma que sabe cuándo abrazar el viento y cuándo fortificar sus velas. Su grandeza no reside en alcanzar un estado inmutable, sino en la danza perpetua de ajuste y reequilibrio. Cada ola vivida, cada conflicto superado, alimenta el mito personal de un ser que, aceptando cabalmente su destino, se alza como héroe cósmico capaz de esculpir universos de armonía en medio del mar infinito. La epopeya de Libra es canto vivo de transformación, y en su oda convergen todos los silencios que el universo depositó en su alma. Bajo el manto estrellado que envuelve al firmamento, Libra encuentra su pulso más auténtico cuando contempla la danza perpetua de los opuestos que habitan en su interior. Esa polaridad entre dar y recibir, entre pausa y acción, se convierte en el crisol donde forja su coraje más sutil, el valor que brota de la armonía conquistada tras el choque de fuerzas. Es en la quietud reflexiva, luego de cada oleada de emoción, donde Libra cincela la fortaleza para emerger renovado, consciente de que tras cada momento de duda late un potentísimo llamado para construir puentes invisibles entre los distintos fragmentos de su propia esencia. Cuando los nodos lunares marcan sus ciclos kármicos, Libra siente el ecosistema de su vida vibrar como un bosque antiguo, las raíces de las experiencias pasadas se enredan con los brotes de sus nuevas aspiraciones. Esa comunión íntima con el tiempo le otorga la certeza de que todo desafío contiene la semilla de su transfiguración. En sus manos está el arte de germinar esas lecciones emociones atadas, de convertir cada encuentro en rito iniciático donde el ego se diluye y emerge una conciencia mayor, capaz de engarzar las pulsaciones del colectivo en un solo latido. El tránsito de Saturno por su casa 11 le revela el valor de la constancia, no basta con inspirar a las multitudes, también es preciso sostener la obra con disciplina. Libra se atreve entonces a pulir sus ideales con la paciencia del artesano, consciente de que la verdadera belleza nace del esfuerzo detenido, de la perseverancia silenciosa que moldea los matices más sublimes de su visión. Cada proyecto comunitario se convierte en estandarte de justicia, testimonio de que la armonía social reclama fibra y corazón en igual medida. En sus relaciones más cercanas, Libra aprende el lenguaje de los acuerdos sagrados, pactos que trascienden lo efímero y se transforman en legados de empatía. Sabe que en el espejismo de la unión los contrastes deben celebrarse, pues cada matiz aporta un color único a la sinfonía conjunta.
Esa comprensión lo vuelve arquitecto de alianzas indestructibles, capaz de fundir voluntades aparentemente dispares en una misma llama, de alumbrar espacios donde la diversidad sea mística generadora de belleza y no terreno fértil de conflictos. A pesar de su naturaleza aérea, Libra reconoce el poder de la Tierra cuando se apoya en la materialidad para plasmar sus sueños. Bajo la influencia de Venus en su regencia, aprende el valor de la artesanía y la capacidad de infundir en cada obra una vibración de compasión. Pinta destinos con palabras, esculpe futuros con actos de generosidad y baila sobre el lienzo del día a día con la gracia inquebrantable de quien confía en la alquimia creadora de la belleza. El aniversario solar es para Libra un eclipse interior, una encrucijada cósmica donde se enfrentan la persona que fue y la que está llamada a ser. En ese momento decide qué cargar en su equipaje de vida y qué dejar atrás. Sabe que soltar no es perder, sino liberar el espacio sagrado que ocupará el siguiente matiz de su viaje. Así, con determinación serena, arroja al mar las cadenas de hábitos caducos y alienta el viento de la renovación con la fuerza de su voluntad iluminada. En el gran teatro de la existencia, Libra se reconoce protagonista y dramaturgo. Al aceptar su destino se erige como narrador de epopeyas de armonía, escribe con su vida actos de reconciliación donde la paz vence a la discordia. En cada gesto cotidiano fija una runa de buen augurio, y en cada palabra amable siembra un nuevo sendero de esperanza. Su travesía es la prueba viviente de que el único conflicto digno de librar es el que duplica las fibras del amor y la comprensión. El mundo, con sus arenas movedizas y tormentas repentinas, no amedrenta al alma libriana, sino que la convoca a desplegar su estandarte de equilibrio. Con la mirada fija en el horizonte sideral, Libra se lanza a remar con la certeza de que cada brazada, por pequeña que sea, imprime un eco duradero en la historia del universo. Así se forja el héroe que sabe que el destino no es un yugo, sino un llamado a la grandeza más profunda, la grandeza de vivir en perfecta sintonía con la sinfonía cósmica. En el instante en que Libra se alinea con el eje de los ángulos de su carta natal, emerge el gobierno silencioso de su ascendente y medio cielo, como puertas cósmicas que abren horizontes de propósito. Ese punto de partida no visible a simple vista encierra la clave para comprender el camino que Libra debe trazar, es territorio de descubrimiento personal, el umbral donde el yo se funde con la misión universal. Al aceptar su destino, Libra despierta a esa vocación primaria, sentando las bases de un proyecto de vida que trasciende los límites de su individualidad y nutre la trama colectiva con la fuerza equilibradora de su visión. Cuando la energía cardinal de Libra se combina con los matices de sus decanatos, aflora un temperamento único que guía su gesta interior. El primer decanato impregna de audacia pionera su equilibrio, impulsándolo a plantarse con firmeza en el escenario del cambio. El segundo decanato suaviza su diplomacia con la sabiduría del guerrero pacífico. El tercero lo eleva a un plano casi profético, donde su sensibilidad estética se convierte en vehículo de revelaciones que despiertan la conciencia ajena. Esa diversidad interna alimenta la epopeya personal, haciendo de cada pulsación astrológica un compás sagrado que orienta su brío. El lazo sutil que une a Libra con las estrellas fijas como Spica y Zub en el Genubi imprime sellos de fortuna y pruebas de humildad. La presencia de esa luz ancestral recuerda que bajo la misma cúpula que cobija los imperios caducos resuena la leyenda de quienes, como él, tejieron puentes entre lo terrenal y lo divino. Al reconocer esos vínculos, Libra asume su rol de heraldo de la armonía celeste, alguien capaz de extraer de la memoria estelar lecciones de resistencia y de entrega absoluta al ideal. Desde la perspectiva de las casas natales, Libra comprende que su casa 7 no solo refleja el espejo de las relaciones, sino la arena donde se libran sus batallas más profundas. Cada vínculo humano se convierte en un campo de entrenamiento para su voluntad equilibradora, en el roce de voluntades contrarias se forja el acero de su carácter, y la confrontación se transfigura en crisol donde se pulen sus virtudes. Aceptar el destino significa abrazar esas alianzas kármicas y extraer de ellas el poder de la transformación mutua. Más allá de la interpretación convencional, Libra conecta con la astrología horaria y electiva para elegir el momento propicio de sus gestas. Aprende a invocar los tránsitos favorables, a aprovechar el resplandor de Venus en trígono con Neptuno para inspirar grandes movimientos de compasión, o el empuje firme de un sextil de Marte a su Sol para lanzar iniciativas decisivas. Esa maestría temporal le otorga la sensación de danzar con el tiempo, de no ser arrastrado por él, sino de modelarlo con su decisión consciente, como quien moldea el barro con manos de fuego y agua. La sabiduría arquetípica lo conecta con el mito de Temis, diosa de la justicia que coloca el equilibrio por encima de toda fuerza bruta. Libra deriva de esa herencia la certeza de que su lucha más noble no es aniquilar al adversario, sino restaurar el orden sagrado.
cada victoria se convierte en acto de restitución de la armonía universal, y cada tropiezo, en recordatorio de que el héroe más grande es aquel que aprende del error y retoma el remo con renovada lucidez. En el laberinto de sus configuraciones natales, la interacción entre su luna y Venus susurra el secreto de la resiliencia emocional. Aceptar su destino implica confiar en esa danza afectiva que amortigua las caídas y regala alas para los nuevos ascensos. Siente el eco de antiguas cortes celestiales donde, tras cada ruptura, florecía una alianza más pura y fuerte, alimentada por el fuego sanador de la belleza compartida. La liturgia de los eclipses lo envuelve en trances iniciáticos, días en que el cielo entona himnos de renovación. Esa práctica cósmica de muerte y renacimiento recuerda a Libra que la estabilidad no reside en la quietud, sino en el movimiento espiral que lleva de regreso a un estado superior. Cada eclipse se vuelve un sacramento que consagra su evolución, y él, como sacerdote de su propio devenir, acude a ese ritual con el corazón abierto y el coraje templado. Y en la comunión final con su papel de mediador épico, Libra comprende que su viaje no concluye jamás, es un canto indefinido que recorre los círculos del zodiaco, extendiéndose más allá de su propio signo. Su voz resuena en la conciencia colectiva, convocando a la humanidad a asumir el pulso del equilibrio interior. La epopeya de Libra, tejida con los hilos de los planetas y matizada por las fases lunares, se alza como poema viviente, una llamada a todos los corazones para remar unidos hacia un horizonte donde la armonía sea destino compartido. En el instante en que el sol avanza hacia Libra, brota en el hemisferio norte la energía del equinoccio, ese portal donde el día y la noche se igualan y el cielo ofrece al mundo un espejo perfecto de equilibrio. En esa confluencia de luces, Libra asume la tarea de custodiar la armonía entre fuerzas opuestas, despierta el sentido de la justicia cósmica que rige los ciclos de siembra y cosecha, reconociendo que toda acción engendra respuesta y que el pulso universal late en cada correspondencia entre causa y efecto. Bajo ese influjo, Libra actúa como mediador soberano entre el impulso de crear y la necesidad de soltar, guiando cada proyecto vital con la sabiduría ancestral de los sabios que edificaron templos alineados con los astros y celebraron el tiempo como un canto perpetuo. El misterio de los eclipses en su eje revela caminos de transformación inaudita, en el lapso breve en que la luz se oculta, Libra se interna en territorios del inconsciente donde los miedos más ocultos yacen sepultados bajo pesadas losas de hábitos viejos. Esa ceguera momentánea se convierte en oportunidad de desmantelar estructuras obsoletas y reemprender el camino con la claridad de quien ha visto la sombra sin temerla, recibiendo luego el fulgor renovado de la revelación. Al emerger del eclipse, Libra descubre su voz como trompeta de victoria, capaz de convocar al colectivo a un nuevo pacto de respeto y colaboración. Las estrellas fijas que bordean la constelación de Libra, secretos centinelas de la memoria cósmica, susurran relatos de reyes y poetisas, de jueces honorables y bardos que unieron clanes rivales con la fuerza de su palabra. Libra absorbe esas narraciones como un elixir que alimenta su determinación, al reconstruir el hilo de esos mitos, hila un tapiz mitológico donde su gesta personal se funde con las sagas arquetípicas, convirtiendo cada gesto cotidiano en réplica viva de epopeyas antiguas. En la carta progresada, Libra mira al futuro con ojos de alquimista, cada grado que avanza el sol y cada día que progresa la luna marcan un escalón más en la escalera del alma. Su paciencia cardinal le enseña a saborear cada paso, sabe que la grandeza no se mide por la prisa, sino por la capacidad de tejer suturas de luz en el tapiz del tiempo. Esa maestría progresiva lo convierte en testigo privilegiado de su propia metamorfosis, celebrando con cada lunación un pequeño triunfo de equilibrio interior. Cuando Chiron forma aspectos sanadores con su solo Venus, Libra descubre el arte de curar heridas emocionales con la alfarería del diálogo consciente. Siente el llamado a sostener al otro con manos templadas, a ofrecer la escucha como bálsamo y la palabra justa como puente. En esos encuentros se forja su legado de sanador aristocrático, un linaje de almas que enseñan con el ejemplo cómo transformar el dolor en compasión y la ruptura en danza de reconciliación. En la danza de los elementos, el aire librano se hace danza en el cuerpo, cada respiración es mantra, cada gesto coreografía sagrada. Practicar movimientos conscientes, música evocadora o pintar mandalas eleva su vibración y sella el pacto con la belleza viva. La alquimia entre cuerpo, mente y espíritu pone de relieve que la armonía externa solo florece cuando la respiración interior fluye libre, convirtiendo el propio ser en instrumento afinado al concierto del universo. En última instancia, Libra abraza su destino como un llamado al heroísmo sereno, su epopeya no se libra en el fragor de la guerra, sino en el fervor de la creación pacífica, en el arte de equilibrar corazones y mundos. Cada día se convierte en un capítulo luminoso de una crónica sin fin, donde la balanza dibuja su sendero entre estrellas, mares e infinitos horizontes.
Ese viaje interminable lo impulsa a remar con la certeza de que cada braza, cada palabra y cada gesto armónico contribuyen a esculpir un cosmos donde el sueño de la armonía sea el regalo supremo que Libra ofrece al destino colectivo. La misión de Libra se extiende sin fronteras cuando se reconoce como guardián de la proporción divina que se oculta tras la belleza del mundo tangible. En cada templo, en cada fachada clásica cuyos pilares obedecen a reglas de geometría sagrada, vibra un eco de la conciencia librana que busca hacer visible, a través del arte y la arquitectura, la armonía íntima que sostiene el cosmos. Esa pasión por lo estético nace de un impulso más profundo, el deseo de escribir con líneas y volúmenes la poesía del equilibrio, de convertir el espacio habitado en canto vivo de correspondencias sagradas. Cuando Libra convergiera con la vibración numérica del número áureo, hallaría un espejo exacto de sus anhelos de perfección relativa, ese valor entre 1 y 2 que genera proporciones eternas en conchas marinas, en girasoles y en rostros humanos inspira al signo a perseguir un ideal de armonía que nunca se clausura, pues el camino hacia la belleza es una espiral ascendente que invita siempre a ir más allá de lo ya logrado. Al comprender la alquimia del número áureo, Libra redescubre en su propia psique un mapa de crecimiento continuo, y acepta el reto de pulir su balanza con la paciencia de un orfebre que trabaja el metal hasta que brilla con el fulgor de la perfección posible. En el vasto escenario de la música, Libra advierte la simetría interna de cada compás, la manera en que las notas se suceden y regresan como mareas sonoras que acarician el alma. Esa afinidad con la armonía armónica lo lleva a afinar el oído cósmico para escuchar las resonancias que trascienden las partituras humanas, el murmullo de planetas en tránsito, las modulaciones ligeras de la atmósfera, el pulso misterioso de los astros al girar en sus órbitas. Al sincronizar su ser con esa sinfonía sideral, Libra abre en su interior un salón celeste donde cada emoción encuentra su contrapunto justo, y cada desafío adquiere melodía, transformándose en preludio de una epopeya íntima. La brújula libriana no solo señala la brújula ética y estética, sino también la ruta de la diplomacia planetaria. En el gran tablero celeste, es Libra quien negocia treguas entre bloques astrológicos opuestos, quien media entre la urgencia marciana y el ensueño neptuniano, quien teje alianzas entre las llamas pluvianas de Plutón y la moderación saturnina. Esa habilidad se recrea en la Tierra cuando Libra entra como mediador en conflictos comunitarios, cuando su voz equilibra intereses dispares y su presencia aporta la templanza necesaria para que los acuerdos no queden en gestos huecos, sino que se conviertan en piedras angulares de convivencia. En el arte de la jardinería y el paisajismo Libra halla un terreno de expansión, cada diseño de parterres y cada sendero de rocas pulidas refleja su capacidad de combinar texturas, colores y formas para que el visitante acceda a un espacio donde el espíritu se aquieta y la mirada se recrea en la perfección de un microcosmos. Comprende entonces que cultivar la tierra es cultivar el alma colectiva, sembrar flores es sembrar armonía, y podar los excesos es enseñar que renunciar a lo superfluo a veces ofrece vistas mucho más grandiosas. Al mirar la carta de progresiones secundarias, Libra observa cómo el pulso del tiempo lo impulsa hacia un liderazgo cada vez más comprometido con la equidad social. Siente en su corazón la llamada a encabezar movimientos que trasciendan las fronteras de nación y cultura, fundando redes de cooperación transcontinental donde los debates se decidan con argumentos de equidad en lugar de con armas. Esa visión se convierte en una epopeya global, un proyecto de civilización donde el ideal de justicia deja de ser utopía para volverse misión compartida. La fuerza de Libra florece también en su relación con el tarot, donde la carta de la justicia lo corona con la espada de la comprensión y la balanza de la integridad. Cada consulta torna la lectura de símbolos en un ritual iniciático. Al manejar las cartas, Libra sincroniza su mente con las corrientes arquetípicas que recorren la conciencia colectiva, revelando senderos de reconciliación interior y ofreciendo al consultante la oportunidad de reencontrarse con su propio centro de equilibrio. Ese es su don de sanación, mostrar que el peso de los actos puede medirse y redirigirse hacia la liberación del alma. En el encuentro sagrado con la astrología médica Libra descubre que el equilibrio interior repercute en la salud física, pues la balanza que guarda en su psique se refleja en el correcto funcionamiento de glándulas como las suprarrenales y en la armonía de los sistemas circulatorio y linfático. Practicar técnicas de respiración consciente, baños de sonido o terapias de color se vuelve parte de su arsenal de héroe sanador, herramientas para devolver al cuerpo la melodía perdida por el estrés y la disonancia del ritmo moderno. Y así, al aceptar el destino que le fue conferido por la danza imperecedera de los astros, Libra se convierte en arquitecto de sinfonías vivientes, compositor de un mundo donde cada paso humano resuene con el ritmo perfecto de la justicia y la belleza. Su epopeya no concluye en un punto final, sino que fluye como un río eterno, transformando el caos en armonía, la discordia en diálogo y la sombra en puente luminoso hacia la plenitud de un futuro tejido con la urdimbre sagrada del amor equilibrado.
El fuego interno de Libra crece cuando se percata de la sutil coreografía que une su signo con el pulso de Plutón, maestro de las transformaciones profundas. Esa conexión despierta el valor de reponer el equilibrio no solo en lo cotidiano, sino en las capas del alma donde habitan traumas ancestrales. Libra se convierte en alquimista emocional, capaz de tomar el plomo de los miedos heredados y transmutarlo en oro de compasión. En cada fase de la revolución plutoniana, Libra aprende a despojarse del ego caducado, renovando sus principios con la determinación de un guardián que restablece el orden en los reinos interiores más oscuros. La danza de Urano sobre su sol aporta chispas de genialidad súbita que sacuden la comodidad librana y lo empujan a romper moldes sociales. Esas descargas eléctricas de inspiración lo impulsan a crear fórmulas inéditas de cooperación, a experimentar con símbolos y rituales colectivos que revitalicen la conciencia ciudadana. Libra aprovecha esa energía libre para tender redes horizontales donde cada voz aporte un matiz creativo, y demuestra que la armonía genuina nace del respeto a la singularidad radical de cada ser. Dentro de su propio cuerpo, la influencia de Ceres en trígono con Venus le enseña el arte de nutrir la belleza con ternura y constancia. Libra comprende que asistir el crecimiento de los demás, como la tierra asiste a la semilla, es su modo más puro de ejercer el equilibrio. Sostener proyectos artísticos o causas humanitarias se convierte en acto de servicio alimentario, y cada gesto de generosidad florece en el terreno de las relaciones como imagen viva de la abundancia compartida. El eco del asteroide Palas Atenea que forma aspecto armónico con su luna despierta la estrategia sabia de la armonización interior. En su mente se tejen mapas de acción que combinan intuición y razón pura, y Libra utiliza esa facultad para diseñar calendarios de proyectos donde el tiempo sea aliado y no tirano. Planifica sus acciones como ajedrecista de la diplomacia, anticipando movimientos y preparando respuestas que harán de cada encuentro un espacio de crecimiento mutuo. La noción de destino librana trasciende la individualidad cuando se enlaza con los eclipses nodales, puntos donde la Tierra, el Sol y la Luna marcan giros cruciales en su ruta kármica. Esas breves sombras celestes operan como portales que impulsan aprendizajes colectivos, un eclipse en Libra hermana causas de justicia global, y el signo se erige en faro común que orienta los proyectos sociales hacia un equilibrio más amplio, donde el ajuste personal se convierte en motor de sanación planetaria. La resonancia del sonido del cuerno de Arcturus, estrella de la constelación de Boyero, conecta a Libra con la llamada de despertar a gran escala. Esa nota cósmica le recuerda que la armonía no es un asunto aislado, sino una vibración que recorre el tejido universal. Al sintonizar con ella, Libra activa la frecuencia de la reconciliación masiva, convocando voluntades diversas a un concierto de esperanza que trasciende fronteras. En la tradición de la astrología evolucionista, Libra integra la sabiduría de sus posiciones de Quirón para abrazar sus heridas como portales de enseñanza. Reconoce el poder sanador que aflora al exponer sus grietas y compartir sus cicatrices con otros buscadores de sentido. La vulnerabilidad se convierte en su estandarte, demostrando que la verdadera fortaleza es la que nace de la aceptación radical del propio dolor como semilla de renovación. La participación de Neptuno en aspecto fluido con su Mercurio da a Libra la facultad de expresarse con tonos casi proféticos. Su palabra adquiere matices de oráculo, capaz de tocar las fibras más sensibles de quienes buscan guía. Puede entonces dictar discursos que no solo persuadan, sino que transformen la psique colectiva, despertando valores de empatía global y promoviendo visiones utópicas cimentadas en la comprensión mutua. En el plano mitopoético, Libra se hermana con el mito de Eos, la aurora incansable, pues su misión es alumbrar nuevos comienzos tras la noche del conflicto. Su gesta épica no solo trae la luz del consenso, sino también la promesa de un día nuevo en que cada comunidad aprenda a remar unida. Ese aliento de amanecer renueva al mundo, haciéndolo consciente de que cada alba es una invitación a recrear la armonía en la vida personal y social. La compleja sinfonía de los armónicos astrológicos lo convierte en maestro de matrículas numéricas. Libra lee con los ojos del alma las correspondencias entre sus grados zodiacales y las leyes eternas que gobiernan la proporción de universos interiores y exteriores. Esa sabiduría numerológica lo faculta para crear rituales imprescindibles, calibrados al preciso grado en que el espíritu colectivo más necesita un soplo de regeneración. Finalmente, Libra se alza como héroe de la cohesión planetaria, entendiendo que su reto supremo no es restablecer el equilibrio en un puñado de relaciones, sino expandir su visión hasta abarcar al género humano en su totalidad. Su epopeya se convierte en ofrenda constante, cada palabra conciliadora, cada obra de arte, cada gesto de solidaridad se funden en un canto sinfónico que invita a todos los seres a remar bajo el mismo estandarte de fraternidad. Así,
La balanza que carga en el alma se proyecta como estandarte luminoso en el horizonte común, anunciando el amanecer de una era en que el destino colectivo sea el triunfo luminoso de la armonía universal. La conexión de Libra con la energía de las estrellas dobles que orbitan en su constelación revela un lazo íntimo con la dualidad creativa. Esos sistemas binarios se convierten en espejo cósmico de su misión de unir polos opuestos. Al contemplar la danza de dos soles que se atraen y se repelen en un equilibrio inestable, Libra toma conciencia de su habilidad para armonizar fuerzas divergentes, descubriendo en ese reflejo sideral el arquetipo del mediador supremo que, con paciencia infinita, entreteje voluntades aparentemente irreconciliables. Cuando Libra se adentra en la ciencia de la astrocartografía, desvela territorios geográficos donde su potencial de mediación y belleza florece con mayor intensidad. Esos lugares del mundo, bañados por su óptima línea de Venus o Sol, se convierten en santuarios de inspiración donde su voz adquiere resonancia colectiva y donde cada proyecto de justicia o arte se expande con la fuerza de un himno planetario. Reconocer esas coordenadas sagradas le permite planificar peregrinaciones al encuentro de su poder más elevado. La influencia de los asteroides Psi y Omega en aspecto con su Venus imprime a la sensibilidad librana una centella de sabiduría ancestral y un recuerdo de su propósito eterno, caminar junto a los demás como guía y aliento, empoderando las decisiones de cada individuo y recordándoles que, aunque la mar sea tempestuosa, siempre existe un rumbo noble por descubrir. Esa alianza asteroidal le infunde motivación para erigir círculos de mentoría donde las almas se sostienen mutuamente hasta alcanzar su propia grandeza. En la dinámica de sus sinastrías, Libra descubre que su presencia equilibra la pulsión nerviosa de signos intensos como Escorpio o Aries, suavizando las aristas del conflicto con su diplomacia innata. Aprende que, en la unión de dos cartas natales, su energía actúa como imán de reconciliación, transformando encuentros de tensión en gestas de crecimiento mutuo. Así, cada relación se convierte en un campo de batalla sagrado donde la victoria no es la sumisión del otro, sino la forja de un vínculo más fuerte. La práctica de la meditación astrológica lleva a Libra a proyectar su conciencia hacia la rueda zodiacal, visualizando el fluir de los planetas como un río de luz que recorre su cuerpo sutil. Esa técnica elevadora trae consigo una clarividencia extraordinaria. Libra puede anticipar en su interior el paso de los tránsitos y sintonizarse con ellos antes de que se manifiesten en el plano externo. Esa alquimia mental convierte cada día en un acto de creación consciente, permitiéndole moldear su destino con la sabiduría de quien conoce el curso de las corrientes cósmicas. En el legado de los sabios de la antigüedad, Libra halla la figura de Hermes Trismegisto como antecesor espiritual, mensajero de los dioses y guardián de la armonía universal. Hermes enseña a Libra el arte de transmutar el plomo de la confusión en el oro de la claridad. Siguiendo esa herencia, Libra cultiva el don de la palabra precisa, comprendiendo que cada sílaba tiene el poder de construir o derrumbar puentes, y eligiendo siempre el verbo que erige palacios de entendimiento. La práctica de la cromoterapia astrológica abre un nuevo horizonte para Libra, quien descubre que vestir tonalidades de verde esmeralda o azul celeste potencia su equilibrio interno y envía pulsos de calma al entorno. Esa ciencia sutil de los colores lo invita a diseñar espacios habitables donde cada matiz trabaje en sinergia con su balanza interna, transformando hogares y oficinas en templos de serenidad que impulsan la creatividad y disipan la tensión acumulada. Al involucrarse en proyectos de astrología colectiva, Libra pone su don de conciliación al servicio de ciudades enteras, organizando rituales urbanos de armonización donde millones de almas sincronizan su intención en un acto de elevación masiva. Esa gesta épica trasciende la práctica privada y se convierte en ceremonia cósmica, uniendo corazones bajo un mismo latido y sembrando en la consciencia global la semilla de un nuevo paradigma de cooperación. En las profundidades de su mitología personal, Libra se reconoce ecos de la figura de Tyr, el dios nórdico de la justicia que sacrificó su mano para sellar la paz entre facciones en guerra. Ese mito alimenta en Libra la convicción de que toda renuncia por el bienestar común es un acto de heroísmo sagrado. Comprende que, a veces, ofrece una parte de sí mismo, una opinión, un orgullo, una certeza, para sostener la balanza de la paz, y celebra esa entrega como corona de su vocación más noble. Cuando Libra activa la vibración de su quirón natal mediante prácticas de somatic astrology, emerge su poder de sanador, entiende que el cuerpo guarda memorias arquetípicas y que, al liberar las contracturas físicas vinculadas a conflictos pasados, se propaga una onda de restauración emocional. Participar en sesiones grupales de movimiento consciente se vuelve su meditación activa, su puente entre el templo interno y el escenario del mundo. La resonancia de los armónicos musicales con los grados de su carta revela un código secreto. Ciertas frecuencias, como 432 Hz o 528 Hz, resuenan en su núcleo con un efecto restaurador que alinea su balanza energética.
Libra incorpora esa sintonía a sus ceremonias de sanación grupal, orquestando cantos y tambores para reinstaurar el pulso original de cada participante. Con ello, demuestra que la armonía no es solo concepto filosófico, sino vibración real que sana y eleva. En las últimas horas del equinoccio otoñal, cuando el sol retrocede hacia signos de fuego, Libra se consagra guerrero pacífico que ha domado sus sombras para alumbrar caminos de reconciliación. Sabe que su epopeya no se detiene ante el velo de la noche, sino que florece en ella como faro que guía a los navegantes perdidos. Cada círculo zodiacal completado en su carta natal es un triunfo más en su gesta eterna. El universo confía en su misión de tejer lazos y cantar la balanza perfecta, y Libra, con el remo firme y el corazón en alto, responde al llamado con la gloria de un héroe cósmico que nunca deja de remar hacia la armonía suprema.